traicionaré. Gloria sea al Señor, su nombre es exaltado y su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Los niños y los jóvenes pueden pasar cada quien a su clase y nosotros nos quedamos escuchando el sermón de esta mañana con nuestro pastor, y más que nuestro pastor, también nuestro hermano en Cristo, Roberto Sánchez. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias al libro de los Hechos. Regresamos al libro de los Hechos, el capítulo 13. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. El día de hoy vamos a avanzar en esta porción de la Escritura. Ya hemos estado 4 ocasiones ya seguidas en esta misma sección, y el día de hoy vamos a avanzar y vamos a aprender de esta preciosa porción de la Escritura. Este es nuevamente Romanos capítulo 13, y vamos a ubicar el versículo 42 hasta el final, y nuevamente el tema de esta porción de la Escritura tiene que ver con el nacimiento de una iglesia, cómo una iglesia nace, aspectos, elementos que deben de estar ahí existentes. Algunos son por diseño, otros son elementos que simplemente no podemos nosotros controlar. 3 de ellos. Lo primero, tiene que la palabra estar ahí presente. La palabra de Dios debe de ser proclamada constantemente. Hermano pantalla, hermano Raulito, alguna cosa por acá. Tal vez hice algo que no debía de hacer. Vamos a tratar de ver si trabaja esto. Muy bien. Switch it. Muy bien, tal vez ahí vamos a ver si... ok, creo que ahí tenemos... Perfecto, muy bien. Hechos capítulo 13, versículo 42, comenzando hasta el final del capítulo. Y nuevamente este tema, como estoy diciendo, tiene que ver con no solamente plantación de iglesias, pero crecimiento de iglesias. Tiene que ver con la iglesia del Señor. Capítulo 13, capítulo 14, todo tiene que ver con ese contexto eclesiástico. Vemos nosotros nacer a una iglesia. Antioquía de Pisidia es la ciudad donde Pablo y Bernabé entran, y entran básicamente proclamando el Evangelio de Jesucristo. Ahora, el Evangelio de Jesucristo entró a esta región. Al final del capítulo 14 vemos que ya una iglesia ha nacido, y esa iglesia nació como vía de la proclamación del Evangelio. Pero vemos nosotros elementos que los hermanos Pablo, Bernabé, tal vez líderes, no podían controlar, y tiene que ver con la persecución. Hemos observado, por ejemplo, 3 elementos importantes, cruciales en esa plantación de iglesia. Número 1, la proclamación del Evangelio, la palabra de Dios está sucediendo, es diseminada. La palabra de Dios está siendo proclamada en esa región. La persecución no es algo que nosotros diseñamos. No decimos nosotros, Señor, mándanos persecución. Absolutamente. Persecución viene como consecuencia de la identificación que usted tiene con la palabra de Dios, sea a través de un púlpito, sea de una manera privada. Hay gente que se va a identificar con la proclamación del Evangelio. Hay gente que se va a identificar con la proclamación del Evangelio, y entonces donde usted y yo vamos a terminar es muy probable, si hay un rechazo de la verdad de Dios y hay un rechazo deliberado de Dios, es muy probable usted representa a Dios, la gente no le va... No va a ser el santo a quien inclinarse, absolutamente. En el caso de este pasaje de la Escritura hubo no solamente contradicción, pero hubo también persecución. Lo interesante es que nosotros vemos que al final hay otro elemento que vamos a explotar el día de hoy, vamos a desarrollar, y eso tiene que ver con ese compañerismo santo, divino. El pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera: cuando salieron ellos, dice, de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas.
y despedida la congregación, muchos de los judíos, prosélitos piadosos, dice que siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué cosa? Para oír la palabra de Dios. Eso no es un accidente. El siguiente día de reposo se juntó casi. Una exageración, una hipérbole. No sabemos realmente si es una hipérbole, es una narrativa que está hablando acerca de los hechos, los acontecimientos. Dice que casi toda, dice que la ciudad vino para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían, contradecían lo que Pablo decía. Dice contradiciendo y blasfemando. Eso usted no lo puede evitar. Eso usted tampoco puede desear. Es algo que no podemos controlar, pero es parte del paquete. Nos identificamos con Dios y su mensaje, entonces proclamamos ese mensaje. Dice la Escritura que los judíos, al ver la muchedumbre, se llenaron de celos. Santiago nos enseña que donde hay celo y perturbación, allí hay toda obra mala. No importa cómo se va a desatar, va a ser mala, porque donde hay celo, contención en el corazón, esa sabiduría, dice Santiago, no desciende de lo alto, sino que es animal, terrenal, es diabólica. Y eso es lo que se está viviendo en el versículo 45. Dice que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. No solamente ciudad, pero toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, los expulsaron a los límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero agradecerte, Señor, por la lectura de tu palabra. Señor, con mucha reverencia, respeto, regresamos a este texto precioso. Señor, rogando de que tú, Señor, nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos habilite para poder ver las maravillas de esta porción bíblica. Señor, ya hemos visto mucho en este pasaje. Queremos continuar, Señor, apreciando, disfrutando de las verdades, Señor, de tu texto bíblico sagrado. Queremos crecer en él. Queremos, Padre bendito, regocijarnos y glorificar la palabra del Señor. Señor, que tu palabra pueda tomar forma a medida que entendemos, Señor, tus estatutos. Ilumínanos, Señor, y que en todo tu nombre sea glorificado. Te bendecimos, te amamos, te damos muchísimas gracias, porque tu palabra es verdad y tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Esta porción de la Escritura nuevamente está saturada con el mensaje de Dios. Hay persecución como consecuencia, pero hay un factor increíblemente importante, y ese factor tiene que ver con ese compañerismo santo, tiene que ver con esa realidad que los que creyeron
Dice que se juntaron. Es más, ese compañerismo se define de la siguiente manera en este pasaje de la Escritura. Dice que cuando salieron ellos de la sinagoga, dice que los gentiles les rogaron, dice, que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. La pregunta es, ¿de qué cosas está hablando Lucas? ¿Cuáles son esas cosas? Usted se recuerda que el pasaje previo nos preserva un sermón no solamente teocéntrico, bibliocéntrico, cristocéntrico. Los gentiles que creyeron, dice que le rogaron, dice, que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Dice que le rogaron, el versículo dice, le rogaron, los que creyeron le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Usted va al contexto y usted encuentra un mensaje, un sermón cristocéntrico, bibliocéntrico, teocéntrico, increíble, monumental. Los que creyeron, los gentiles que creyeron, deseaban más, rogaron, dice, que estas cosas, dice, fueran habladas, dice, el siguiente día de reposo. Dice que despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, dice que hicieron algo, siguieron a Pablo y a Bernabé. Usted se da cuenta cómo está definido el compañerismo. El compañerismo está definido no solamente con un ruego, pero dice que siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen, dice, en la gracia de Dios. Perseverasen en la gracia de Dios. Usted se da cuenta que aquí no solamente está la proclamación del Evangelio de Jesucristo. No solamente hay persecución, pero hay un elemento muy precioso que yo no tengo otra palabra más sino compañerismo. Ahora, necesitamos entender lo que es compañerismo, porque para muchos compañerismo es algo superficial. Una hermana en una ocasión se acercó conmigo y me dice: pastor, lo siento mucho, pero hoy no va a haber compañerismo. La hermana tal y tal no trajo el café. ¿What? Entonces no vamos a tener compañerismo porque no hay café. ¿Qué es compañerismo? Oh, no trajeron el pan, no trajeron el portos, las conchas mexicanas no están ahí, entonces no puede haber compañerismo. ¿Cómo? No estuvieron los tamales, entonces no hay tamales, no hay pupusas, entonces no podemos tener compañerismo. ¿Qué es compañerismo? Ahora, compañerismo, hermano, si usted le pone café y le pone conchas mexicanas y le pone porto, la cosa se mejora, ¿no es cierto? Pero usted y yo tenemos que entender que el compañerismo no es ese. El compañerismo genuino cristiano no es ese. No son cosas superficiales. Haya pan, haya café o no haya, compañerismo necesita pasar. Entonces la pregunta acá es, ¿qué es el compañerismo? El compañerismo, conforme a este pasaje de la Escritura, tiene que ver con un ruego. Y el ruego es: yo quiero escuchar más. Quiero escuchar más de estas cosas que definen quién es Dios, su revelación y su plan eterno en la persona de Jesús. Hay un grito de necesidad. Compañerismo es cuando Dios salva a alguien y nace en ese alguien la necesidad por entender a Dios y sus designios. Dice que le rogaron, queremos más, porque la evidencia de la salvación nos enseña que hay un grito de necesidad en nuestra alma. La necesidad es: enséñenme que soy cristiano, soy hijo de Dios y no sé cómo vivir como hijo de Dios. Y alguien necesita ayudarme a entender a Dios. Alguien necesita ayudarme a entender los designios de Dios, los propósitos de Dios en la persona de Jesús. No solamente hay un ruego, pero usted se da cuenta que siguieron a Pablo y a Bernabé. Lo siguieron.
Yo recuerdo cuando el Señor me salvó, y una necesidad increíble, increíble. Yo escuchaba que el pastor iba a la radio, tenía un programa de radio los viernes en la noche. Teníamos un estudio bíblico y entonces el pastor buscaba a alguien que lo llevara, un chofer, alguien que lo transportara de la iglesia a la radio. Y entonces yo recuerdo que era el primero que me apuntaba. Yo quería llevar al pastor. Terminaba el estudio bíblico y era mi oportunidad divina del cielo de poder estar solamente con el pastor, mi pastor, y poder decirle: pastor, usted dijo esto, ¿qué significa eso? Y yo recuerdo que las opciones eran múltiples. Hermanos iban a patinar, o otros iban al tenis, otros, múltiples. Había un deseo, una necesidad de entender a Dios. Esa era mi oportunidad de oro. Yo vine a ser básicamente el chofer y cualquier otra cosa del pastor. Yo seguía, buscaba. Usted se da cuenta que compañerismo es perseverar en la gracia de Dios. Y alguien necesita ayudarle a usted a entender no solamente a Dios, pero cómo Dios obra y trabaja a través de su palabra. Alguien. Lo precioso es que aquí encontramos dos puntas. Encontramos a alguien que sabe cómo guiar, pero también por el otro lado encontramos a otros que desean ser guiados, que no están respondiendo negativamente. No están respondiendo ni en persecución ni en contradicción. Están respondiendo legítimamente. Están respondiendo al Evangelio de Jesucristo. Desean, hay un ruego de necesidad de entender a Dios, las cosas de Dios. Hay una pauta, podemos nosotros seguir. En este caso a Pablo y a Bernabé para perseverar en la gracia de nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 46. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, dice, nos volvemos a los gentiles. Volvernos a los gentiles significa básicamente, mira, la predicación del Evangelio, el resultado de esa predicación no podemos controlar, pero necesitamos continuar. Va a haber individuos que van a representar persecución y contradicción, pero van a haber otros que van a responder. Y el reino de los cielos, la continuación de la iglesia, se hace no con los que traen persecución y contradicción. Y usted se da cuenta de lo que hizo el apóstol Pablo. Dice que nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos a los gentiles que están respondiendo al Evangelio de Jesucristo, que tienen un grito de necesidad. Enséñenme que soy hijo de Dios. Hay una necesidad de una punta, por un lado, alguien que necesita tornarse a esos nuevos convertidos, a esos creyentes. Pero por el otro lado, estos creyentes tienen ese grito de necesidad que dice: yo quiero escuchar más, yo necesito más, yo necesito seguir, yo necesito perseverar en la gracia del Señor. Eso es compañerismo. Compañerismo no es el café. Compañerismo no es el pan dulce. Si tenemos el pan dulce, gloria al Señor, especialmente si es Portos, si es los refugiados especialmente. Así que ya sabe, apunte por ahí. Esta semana pasada estuve visitando en el hospital con el hermano Samuel, y entonces siempre que voy al hospital San Joseph, Burbank, pasamos allí por el Portos. Siempre que visito yo allí, si no me encuentro en el hospital, me encuentro en el Portos. Y entonces esta vez fuimos también con otro, Raulito también, ¿no? Y entonces nos sentamos y comimos no solamente el cubano, pero también refugiados y muchas otras cosas más ricas. A mi vecino, tengo un vecino que es de África, South Africa. Su mamá es argentina. Y entonces me dice: algo especial
me recuerda de mi niña. No habla español, absolutamente, crecieron en South Africa. Y entonces dice él, esto me recuerda de mis niñas. Y entonces ya para mí eso es ley. Entonces cada vez que yo voy al Portos, le llevo refugiados. Y entonces como que él me está esperando. Él me está esperando que yo le lleve el pancito de esos refugiados. Sabrosísimo, rico. Yo creo que el compañerismo sabe mejor con refugiados. Pero si no hay refugiados, no vamos a tener compañerismo. No, hay un grito de necesidad. Y no solamente por este lado hay un grito de necesidad, pero por el otro lado hay gente, hombres alrededor que están listos. Están listos para hacer un perfect match. It's a perfect match. It's a divine match. Es una cita divina, perfecta, donde encontramos un grito de necesidad. Ayúdenme que soy cristiano, quiero entender a Dios. Pero tenemos aquí Pablo, Bernabé. Esto es perfecto. Por eso creo yo que no existe un gran predicador sin grandes oidores. Un gran maestro va acompañado con grandes alumnos. No hay manera. En un abstracto simplemente no existe. El que está siguiendo de alguna manera tiene esa necesidad. Y la necesidad es un ruego. Hay un ruego. Pero por el otro lado, Señor, tú me has enseñado tanto y quiero desbordarlo, no entre los que contradicen. Apologética yo creo que está bien hasta cierto punto. Pero si todos nosotros, todo lo que hacemos es tratar de apagar fueguitos que los incrédulos levantan, si todo lo que nosotros andamos, ¿cuáles son los argumentos del mundo? Y andamos buscando, absolutamente. Ese no es el reino. En el reino de Dios hay un compañerismo. Y el compañerismo está definido en esos términos. Hay dos puntas. Y todo el tiempo estamos en una punta en la otra. Nunca nos graduamos. Nunca. Jamás. No importa los avances que usted tenga, no importa cuánta experiencia usted tenga, usted o está en una punta o usted está en la otra punta. Pero una de las cosas que yo he descubierto en mi vida cristiana es que yo necesito estar conectado. En un lado o en el otro lado. Yo necesito estar conectado. Esta semana pasada hablaba con un hermano que tiene, increíble, estaba teniendo un almuerzo con él. Nos graduamos juntos del seminario. Hoy él es profesor de filosofía. Y estábamos juntos conversando. Y estaba escuchándolo. Aram. Oh, my goodness. Qué bendición tener hombres como Aram. Increíble. Yo tengo que traerlo a la iglesia. Porque nosotros necesitamos beneficiarnos de hombres. Doctor Cardosa, me reuní esta semana en conversación con él. Increíble, yo necesito traer a este hombre. De alguna manera o estamos en una esquina o estamos al otro lado. O un lado por el otro. La vida cristiana, el compañerismo tiene que ver. O alguien me está guiando o yo estoy guiando a alguien. Pero usted está conectado. Y el contexto de este pasaje bíblico es la iglesia del Señor. No es la academia afuera. No es el cristianismo allá afuera. Es la iglesia del Señor. Capítulo 13 y capítulo 14 del libro de los Hechos están básicamente describiendo la iglesia del Señor y la describen en términos no solamente de proclamación del Evangelio de Jesucristo, no solamente en algo inevitable que nosotros no podemos controlar. Va a haber persecución, probable persecución, pero la realidad de que el compañerismo debe ocurrir no importa lo que pase. No importa lo que pase, necesitamos nosotros estar o en una esquina o en la otra esquina. Y hermanos, cuando yo pienso en compañerismo, pienso en un pasaje de la Escritura que cuando yo era chiquito en los caminos del Señor, cuando el Señor apenas estaba en pañales, fue un pasaje tan divino que Dios lo bendijo tanto en mi vida, en mi corazón.
que el día de hoy yo quiero compartirlo. Yo creo que usted va al Antiguo y Nuevo Testamento y usted puede hacer un estudio del compañerismo de los santos. Compañerismo genuino a la manera de Dios. Pero si usted no hace un estudio en este pasaje bíblico, usted no entiende todavía lo que es compañerismo. Yo quiero compartir con usted este pasaje. Yo quiero bendecirlo con este pasaje. Alguien me bendijo a mí con este pasaje en maneras increíbles. Y yo deseo que este sea básicamente un molde, que sea un molde no solamente para mi vida, pero la vida de nuestra iglesia. Porque este es realmente compañerismo 101. The bolts and nuts. Lo más fundamental. Lo más fundamental. Yo quiero compartir este pasaje. ¿Está listo usted? ¿Hay un grito? ¿Hay un ruego? Oremos al Señor. Padre nuestro, yo quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es linda, bella. Y Señor, en estos momentos estamos viendo un inevitable en la salud de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia. No solamente para nuevas iglesias, pero iglesias que quieren hacer un impacto. Y Señor, estamos con la necesidad de entender la manera en cómo tú obras. Yo quiero suplicar, Padre bendito, por esta porción bíblica, que tú la bendigas en nuestros corazones y que este sea el modelo de nuestra vida. De modus operandum sea visible. Señor, el no estar conectado con nuestros hermanos es un peligro. Y es un serio peligro. No tenemos opción sino estar conectados a una punta o la otra. Señor, bendice esta porción en nuestros corazones. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor. Amén. Usted tiene su Biblia, puede usted abrirla en el capítulo 3 del libro de Hebreos. El capítulo 3 y el capítulo 4 son una pieza, es un entero, es una narrativa completa. Increíblemente precioso como el autor de Hebreo básicamente contrasta la persona de Moisés con la del Mesías, Jesús. Y hay una serie de exhortaciones increíbles. No tenemos tiempo para agotar todos los pormenores del contexto, pero quisiera, hermanos, compartir este breve pasaje de la Escritura. Si usted observa el pasaje, dice de la siguiente manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza, el principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Estructura rápida. Aquí encontramos en este pasaje dos imperativos, una explicación y una cita bíblica, que la cita bíblica es una ilustración. Trabaja como una ilustración. Mirad es el primer imperativo. Exhortaos los unos a los. Segundo imperativo. Usted se da cuenta, el versículo 14 es introducido con una explicación. Esta es la razón de por qué usted necesita obedecer estos dos imperativos. Y luego después dice, entre tanto que se dice, ¿dónde se dice esto? Esta es una cita. Si usted observa, esta es una cita. Y es una cita del Antiguo Testamento, específicamente Salmos capítulo 95, versículo 7 al 11, una cita que básicamente es una ilustración, trabaja como una ilustración. Una cita bíblica autoritativa, pero está trabajando como una ilustración que la vamos a ver en unos momentos. Si usted observa, mira, dice el versículo bíblico, primer mandamiento, exhortaos los unos a los otros. La razón, versículo 14, y luego después la cita bíblica que viene del Antiguo Testamento. Si usted observa, el versículo comienza diciendo, mirad,
hermanos. Usted observa que esta exhortación es para ¿quién? La exhortación es para los hermanos. Esta exhortación no es para los que no son hermanos. Esta cita es para los hermanos. Ahora, usted pensará, hermanos, culturalmente, hermanos, religiosamente, absolutamente. Cuando Hebreos usa la palabra hermanos, la está utilizando en una manera increíblemente exclusiva. Mire usted, por ejemplo, en el libro siempre de Hebreos, en el capítulo 3, estamos en el capítulo 3, por ejemplo. Esto usted lo puede rastrear la palabra hermanos y ver cómo el autor de Hebreos usa la palabra hermanos y es increíblemente exclusiva. Tiene que ver con los hijos de Dios. Tiene que ver, mire conmigo el capítulo 3, el versículo 1. Mire la manera en cómo lo describe. Dice el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice considerad. O sea que cuando el apóstol Pablo está hablando de hermanos, no está hablando de hermanos culturalmente. Oh, este es mi hermano que viene de Latinoamérica. No, absolutamente. Está hablando de los hermanos santos que han sido llamados con un llamamiento santo. Un llamamiento celestial eterno. Es más, usted observe el versículo 14, mire usted conmigo la explicación. Dice, mirad hermanos, porque somos hechos participantes de Cristo. O sea que nosotros somos hechos participantes de Cristo. O sea que hay un compañerismo con Cristo. O sea que algo tenemos nosotros en común, la persona de Jesús. O sea que tal vez no correrá la sangre biológicamente de un hermano, pero la sangre de Cristo corre entre nosotros. Hay una identidad en Cristo. Hemos nacido en Cristo. El mensaje que estamos considerando en este momento tiene que ver con los hermanos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, que le llama santos conforme al llamado celestial. Esto no es para nadie más. Es exclusivamente para los hermanos. Y a los hermanos les dice, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué pasa cuando hay un corazón malo de incredulidad? Nos apartamos del Dios vivo. Mirad, dice. Tened cuidado que no haya entre vosotros. Usted se da cuenta de la pluralidad. Vosotros, hermanos. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Oh, mire qué interesante. No solamente corazón malo, pero dice el versículo de la Escritura, corazón malo, incredulidad, apartarse del Dios vivo como resultado. Pero el versículo 14 dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué cosa? Del pecado. Oh, el pecado está por ahí. El pecado está ahí. El pecado está allí de por medio. O sea que el corazón del problema es el problema del corazón. Usted se da cuenta, el corazón del problema, el meollo del problema, ¿cuál es el problema? El corazón del problema es el problema del corazón. Hay pecado. Y cuando hay pecado, hay maldad, hay incredulidad, hay endurecimiento, hay engaño. Y cuando estos elementos están ahí, entonces el resultado es que nos apartamos del Dios vivo. De esto usted no puede graduarse. Todos los días de su vida usted tiene que ser un fugitivo del pecado. Cuando la Escritura dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye. La imagen es correr de algo que me está persiguiendo y algo que me va a destruir. Y eso se llama pecado. Y usted tiene que correr del pecado. Hablaba con una persona
con tendencias homosexuales, y me decía, pero es que usted no entiende que mi condición, yo nací así, yo nací, y yo nací con la tendencia a este estilo de vida, que no le llama pecado, un estilo de vida. Y yo le decía, mira, número uno, no hay absolutamente ninguna evidencia biológica en relación a eso. Pero le digo, for the sake of argument, solamente por el argumentar tú y yo. Mira, yo nací con un pecado y nací no para la homosexualidad. No, ese no es mi problema. Mi problema son otros problemas de pecado que todos los días de mi vida yo tengo que tratar. Cada pensamiento yo tengo que traerlo a la obediencia de Cristo. Cada pensamiento. Aquí no se trata de cuál es la actividad de tu pecado. Homosexualidad. Pensemos que el problema no es el pecado, no es homosexualidad. Piense usted por ejemplo, el día de ayer, mi esposa y yo fuimos un date, semi-date, porque terminamos haciendo otras cosas, nos envolvimos en otras cosas. Pero mientras íbamos conversábamos en un pasaje que estamos trabajando, estamos tratando, ella y yo, y entonces surgió una pregunta, y la pregunta tiene que ver con la fornicación y el adulterio. El adúltero todos los días de su vida tiene que tratar con el pecado. Todos los días de su vida. Como el homosexual, ¿qué es homosexualidad? ¿Qué es adulterio? Es una ofensa, es un pecado delante de Dios. El borracho todos los días, el Señor lo salva todos los días de su vida. Va a tener que tratar con el pecado. Aquí el asunto no es la manifestación del pecado, aquí es la realidad del pecado que está en usted y en mí. Y a los hermanos les dice, mirad. A los hermanos les dice, mirad. Tal vez tu pecado no es de homosexualidad, tal vez no es de lesbianismo, tal vez el pecado no es de borrachera, mire, yo he conocido personas que en su moralidad, por lo menos en lo que se ve, pulcros, pero son más chismosos que el chisme. ¿Y cómo se le llama al chisme? Es una expresión de pecado. Y todos los días de su vida, ese chismoso tiene que traer su pensamiento a la obediencia de Cristo. Mirad, dice, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para endurecer nuestro corazón por el engaño del pecado. Dice, mirad, tengamos cuidado. Pero eso no es solamente un asunto de yo tener cuidado y estar consciente que el pecado está allí y que el pecado no puede reinar sobre mí. Pero usted se da cuenta, el versículo bíblico está ligado con un segundo imperativo. Antes de esto, antes que nosotros nos desviemos y que nos apartemos del Dios vivo y que terminemos nosotros deshonrando a nuestro Dios, exhortándonos unos a los otros. Esto es compañerismo. Usted tiene una responsabilidad por su hermano. Usted guarda de su hermano. Usted tiene la responsabilidad. Usted observa, dice el versículo, antes de eso, antes de ver un deterioro en su vida y negar a Dios, antes que eso suceda, dice el versículo bíblico, exhortaos.
Dice exhortaos los unos a los otros cada día. Usted se da cuenta, el versículo es a conectarnos. Necesitamos conectarnos. Necesitamos estar en el loop. No podemos vivir la vida cristiana en una isla. Me da una tristeza tremenda cuando escucho hermanos decir: oh, me voy a mover a tal ciudad porque allá las casas están baratas. Pero pastor, el domingo yo vengo acá. El versículo dice: exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Esto no es de los domingos. Usted y yo debemos de desarrollar una estrategia. Nuestra actitud debería ser: hermano, te voy el próximo domingo, si en caso vengo. Si no llueve, si no tengo visita. No, su estrategia y la mía debería de ser: hermano, te veo esta noche, te veo mañana. Porque tenemos una responsabilidad. No queremos desviarnos del Dios vivo. No queremos terminar deshonrando a nuestro Dios. Nos necesitamos los unos a los otros. Dice el versículo: cada día. Porque cada día de su vida, escúcheme hermano, hermana, cada día de su vida usted y yo somos bombardeados por el mensaje, no de Dios. Usted prende la televisión, usted ve un juego, ve las noticias y usted es bombardeado por un mensaje que no es el mensaje de Dios. Usted escucha al filósofo, usted escucha al profesor, usted escucha a la gente que está a su alrededor. ¿Sabe cuál es el mensaje que usted escucha? No es el mensaje de Dios. Su esposo lo ofendió, va con su mamá y la mamá le dice: ya te dije, botá a este güero. Usted no quiere escuchar ese mensaje. Ese mensaje cualquiera lo puede dar. ¿Sabe cuál es el mensaje que usted y yo necesitamos? Necesitamos el mensaje de Dios. Y necesitamos el mensaje de Dios todos los días de nuestra vida. Porque todos los días de nuestra vida somos bombardeados por el mensaje que no es de Dios. Este es un asunto de vida o muerte. Este es un asunto, hermano, este es un asunto que si usted no está en el loop, si usted no está en el fogón, si usted no es parte, ya sea de una esquina o de la otra esquina, si usted no está con un grito de necesidad: ayúdeme que soy cristiano. Si usted no está en un lado o en el otro, su vida peligra. ¿Sabe lo que significa? Apartarse del Dios vivo. El autor dice: antes de eso, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Usted se da cuenta que esa expresión hoy se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Salmo 95. Se utiliza no solamente aquí en este pasaje bíblico, pero en 4 ocasiones, en el capítulo 3 y el capítulo. Hoy, ¿qué es lo que significa hoy? Entre tanto que se dice hoy. Usted se da cuenta que es una expresión hoy, es una expresión de retórica. Básicamente la idea es: mientras haya oportunidad hoy de amar y glorificar a Dios, mientras la oportunidad esté, mientras todavía no te has desviado, mientras exista la oportunidad, exhortémonos los unos a los otros. Porque si no hay esa exhortación continua, diaria, en nuestro corazón se endurece. Y entonces hay endurecimiento de corazón, hay un deterioro. Y entonces dice el versículo, mire el versículo 15: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. ¿La voz de quién? ¿La voz de quién? Esa es la voz de Dios.
Ahora, si usted trae el Salmo 95, usted se da cuenta que el Salmo 95 tiene que ver con la adoración genuina delante de Dios. Y hay un clímax increíblemente precioso en el Salmo 95. Y el Salmo 95 es un acercamiento a Dios. La diferencia del Salmo 95 a Hebreos capítulo 3, capítulo 4 es que cuando la escritura dice venid en dos ocasiones en el Salmo 95, venid dice venid, presentado delante de Dios. En Hebreos es venir a la persona de Jesús. Venid a la persona, cuando nosotros venimos a la persona de Jesús, venimos a Él en adoración genuina, porque solamente en Jesús podemos nosotros acercarnos al Padre. Venimos y dice la escritura, el versículo dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. Usted lee el Salmo 95, hay un clímax y el clímax termina, si oyereis hoy su voz. Venimos al culto colectivo. Y venimos al culto colectivamente, no solamente para rendir adoración, cántico delante de nuestro Dios, pero usted se da cuenta que el clímax es el momento en que Dios nos habla. El clímax de la adoración de Dios es cuando Dios nos habla. Y Dios nos habla. Y no podemos endurecer nuestros corazones. Necesitamos responder sensitivamente. ¿Sabe lo que significa endurecer nuestro corazón? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Nos manda el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, de Israel. Por 40 años Dios estuvo enojado con la nación de Israel y dice que juró en su furor, no entrarían en mi reposo. No creerle a Dios es funesto. No creerle a Dios es quedar postrado en el desierto. En la adoración Dios nos habla. Un servicio de adoración no puede faltar la palabra de Dios. Dios nos habla. Y usted y yo tenemos la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de responder a Dios. Y de responder a Dios no en rebelión, no probando a Dios. Tenemos la responsabilidad de obedecerle a Dios. Y entonces mi hermano que está a la par, ¿sabe cuál es su responsabilidad? Mira, hermanito lindo, no tenemos opción. Tenemos que amar a Dios y debemos de obedecer a Dios. Yo sé que tú quisieras escuchar, mata a tu marido, ya estuvo. No, pero mira, esa no es la voluntad de Dios. Necesitamos adorar a Dios. Usted se da cuenta que compañerismo ese es cuando usted tiene conciencia de que Dios ha hablado y que Él ha hablado no solamente para que usted lo entienda, pero para que usted le obedezca. Y la expresión más genuina de adoración es decirle al Señor, yo voy a responder no en rebelión, no en provocación. Yo voy a responder a ti, oh Dios, y voy a responder a ti en adoración, en obediencia. Porque la obediencia es la máxima expresión de nuestra adoración a Dios. Si nuestras relaciones solamente se limitan al café y al pan dulce y al portos y al juego, venir al juego nada más, voleibol solamente, todo se quedó en un ejercicio. Bonito tiempo. El compañerismo genuino tiene que ver con nuestros corazones. El compañerismo genuino tiene que ver con esa exhortación que debe de existir siempre
en nuestros corazones. Siempre debe de haber en nosotros una perspectiva. Yo soy guarda de mi hermano. Yo tengo responsabilidad por mi hermano mientras haya oportunidad, mientras su corazón no esté endurecido. Yo tengo una responsabilidad. No nos vamos a desviar de Dios. Nos vamos a acercar a Dios. Este concepto es apoyado increíblemente por lo que nosotros encontramos. Mire, por ejemplo, el Salmo, dice el versículo, por ejemplo, el capítulo 10, mire lo que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Dice: en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia, lavaos los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos los unos a los otros, a estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Este es compañerismo. Yo tengo una responsabilidad con el hermano. No es una vez a la semana. No es te veo el próximo domingo. En nuestra congregación tenemos oportunidades y hemos creado oportunidades para que usted pueda venir a un estudio bíblico casero. Tenemos por lo menos 3 oportunidades donde usted puede ir alrededor de la ciudad y poder decir: esta es mi oportunidad para conectarme con mi hermano. Y poder decir: ¿y dónde está el Portos? ¿Y dónde está el café? Absolutamente. Hagan conchas mexicanas o no, es mi increíble oportunidad de poder provocar en mi hermano el amor a Dios y las obras que traen honor y gloria a nuestro Dios. ¿Está usted conectado? Hay un peligro si usted no está conectado. El peligro tiene que ver con endurecimiento de corazón y no creerle a Dios. Usted y yo tenemos el privilegio enorme, mientras hay oportunidad, de postrarnos delante de Él, buscarle mientras pueda Él ser hallado, amarlo. ¿Por qué no inclina su rostro en este momento? Orémosle al Señor, démosle gracias a nuestro Dios. El libro de Hebreos capítulo 10 dice: no perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá no es solamente salvación, es creerle a Dios todos los días de nuestra vida. Porque el que retrocede no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, te bendecimos. Señor, te amamos. Te damos gracias porque nos has dado
privilegio enorme de amarte, servirte. Señor, no somos llaneros solitarios. No podemos vivir en una isla. Debemos de vivir conectados. Pero conectados en una manera apropiada. Exhortándonos cada día. Exhortándonos mientras es hoy. Mientras hay oportunidad. Señor, todo para el honor y la gloria tuya. Todo, Señor, para el beneficio de tu reino. Señor, te bendecimos. Te damos gracias porque esa es una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica. Es una iglesia que participa de ese compañerismo santo. Que tiene la capacidad de cuidar de su corazón. Purificar su corazón. De estimularnos al amor, a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Señor, deseamos ese día. Pero mientras viene ese día queremos vivir de una manera que traiga honor y gloria a tu nombre. Bendice tu iglesia. Y haznos conscientes de la necesidad de fomentar el compañerismo de los santos. Te bendecimos, te amamos. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor.